Ok, bueno, voy a tratar de simplemente continuar con lo que estaba diciendo antes. Y yo sé que puede ser un poquito abrumador escuchar tantas cosas en poco tiempo. Y la verdad es que no espero que ustedes recuerden todo lo que estamos diciendo. Más que todo, otra vez, espero que el Espíritu de Dios dé testimonio en sus corazones de algunas de esas cosas, que algunas verdades, algunas realidades, no sé, se muevan en sus corazones, testifiquen en sus corazones hagan brotar en sus corazones un nuevo y verdadero deseo más grande de conocer al Señor. Quiero prestar atención al tiempo también para no extenderme. Pero realmente a veces pienso en la historia cuando María, cuando ella estaba embarazada con Jesús, cuando ella entró en la casa de su pariente Elizabeth, y ella entró y Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth porque escuchó la voz de la madre de Jesús. Y a veces eso me ha servido como un cuadro de lo que pasa en este tipo de reunión. Lo que quiero decir es que cuando alguien está testificando, hablando acerca de algo que proviene del Señor, la medida del Señor que está en cada uno de nosotros a veces salta y testifica que eso es cierto. Eso es lo que de alguna manera yo lo entiendo. De alguna manera eso es algo que yo también he sentido o quiero sentir o experimentar. Y eso es lo que más o menos lo que estoy esperando que suceda en estos momentos, porque como sigo diciendo una y otra vez, no se trata de la acumulación de información. No es la meta. La meta es aprender a presentarle a la semilla esa buena tierra de la que hemos estado hablando. Y entender también algo muy importante, y es que es muy fácil, más fácil de lo que pensamos, ofrecerle a la semilla una tierra en nuestro corazón que no es muy propicia, no es muy favorable. Aunque seguimos creyendo cosas correctas, aunque seguimos hablando de cosas que son reales, aunque cantamos cosas bonitas, eso no necesariamente significa que estamos dándole a la semilla de Dios una tierra suave, humilde, tierna, dispuesta a recibir la obra de Dios. Y la razón por la que muchas veces no lo hacemos es porque no entendemos que esta semilla primero viene, internamente de la misma manera que Cristo vino externamente. Cristo vino externamente y no cumplió con las expectativas de la gente. Él vino y ellos estaban totalmente confundidos acerca de su venida. Él vino no para ser vino como ser el rey, pero no el tipo de rey que ellos estaban esperando, ¿verdad? Él vino para resolver problemas, pero no el tipo de problema que ellos estaban esperando. Él vino él vino manifestando, declarando
el verdadero lugar del problema o la verdadera, o describiendo la verdadera enfermedad, mostrándoles dónde estaba y cómo estaba afectando al pueblo de Dios, diciendo cosas como: ustedes están tratando de limpiar la parte externa de la copa, del plato, pero yo estoy diciéndoles que la corrupción se encuentra dentro de ustedes. Ustedes están tratando de producir buen fruto que es bonito, como pintándolo varios colores que son bonitos, pero el árbol, la raíz del árbol está mal. Él seguía haciendo cosas, diciendo cosas así, tratando primero de identificar el problema. Pero todos ellos estaban esperando la venida del Mesías. No sé si ustedes se han dado cuenta de que, en parte, por todo el testimonio de Juan el Bautista acerca de él que iba a venir después de él, el Mesías, había una expectativa en Israel en ese momento para la venida de Cristo, del Mesías. También porque Daniel, el profeta, les había dado una profecía que decía que Cristo iba a venir en 490 años o 480 años, que no recuerdo exactamente, pero él hablaba exactamente acerca del tiempo de la venida del Mesías. Entonces había una expectativa en la tierra de Israel. Todos estaban en ese momento esperando el Mesías. Algunos al principio pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, pero casi todos. Pero Herodes también estaba prestando atención a las profecías porque él quería matar al Mesías cuando él venía. Y lo digo porque todo el pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mesías. Pero cuando el Mesías vino, él no cumplió con sus expectativas. Él tenía otra misión que ellos no entendían. No entendían lo que él quería hacer porque no entendían dónde estaba, dónde se encontraba el problema. Y amigos, muchas veces nosotros somos exactamente iguales. Ellos tenían los libros de Moisés, ellos tenían los libros de los profetas, estaban de acuerdo con las profecías, todos los escritos de Moisés. Estaban tratando de obedecer las palabras de su Biblia, pensando que ya entendían, que ya tenían la expectativa adecuada acerca del Mesías, acerca del propósito de Dios, acerca de la justicia de Dios. Y viene a un hombre que dice que ellos tenían el libro correcto, pero el corazón totalmente incorrecto. Y ahora, después de 2000 años, nosotros tenemos las palabras de Cristo, tenemos las palabras de los apóstoles, tenemos un montón de información acerca de la venida externa de Cristo y pensamos que entendemos mucho acerca de lo que Él es y lo que Él quiere y quién era cuando Él vino. Pero cuando este mismo Cristo viene a este templo y aparece aquí, a veces utilizamos las mismas palabras de Cristo para resistir la obra de Cristo en nosotros. Y eso era precisamente lo que los judíos estaban haciendo en su tiempo. Ellos estaban citando las palabras de los profetas y las palabras de Moisés para enseñarle al pueblo que ese hombre no era el Mesías. Ellos estaban utilizando, parece casi imposible, pero ellos estaban utilizando las palabras de Dios para rechazar la venida de Dios. Amigos, no somos diferentes. Eso es lo que nosotros podemos hacer y lo que muchas veces hacemos también.
Estamos tan familiarizados con las palabras de Cristo y de los apóstoles. Hemos construido ideas, doctrinas, interpretaciones, escuelas de educación espiritual. Todo según nuestra interpretación de las palabras que provenían de la boca de Dios. Pero cuando la vida de Dios aparece en nuestros corazones, muchas veces hay un fariseo viviendo aquí que dice, eso no puede ser el Mesías. Él no está haciendo nada de lo que yo había entendido en la Biblia. No está cumpliendo mis expectativas. No creo que Pablo hablara de eso. Ya soy cristiano, él no tiene que limpiar el templo de mi corazón. Ya soy cristiano, no tengo que preocuparme por el crecimiento de un grano de mostaza en un jardín lleno de otras plantas. No. Eso ya he leído las parábolas de Cristo. Las conozco de memoria. Pero lo que estoy tratando de decirles es que cuando Cristo viene, no viene de la manera que esperamos, muchas veces por lo menos. Viene montado en un burro y nosotros somos el burro. Y Él viene y entra en su templo y no estamos esperando una venida de ese tipo. Ese mismo Mesías que todos los israelitas estaban esperando, empieza a hacer un desastre en el templo, empieza a ofender a todos los líderes religiosos que eran expertos en la ley. Ese mismo Cristo empieza a insultar a las personas, bueno, no, siempre con el propósito, siempre desde el amor de Dios para rescatar, no insultó para insultar, pero diciendo cosas como ustedes han hecho de esta casa una cueva de ladrones. Ellos estaban preguntándole, ¿con qué autoridad estás diciendo esas cosas? Eso no tiene nada que ver con nuestras interpretaciones de las palabras de Dios. Y Cristo estaba obviamente pensando algo como, yo dije esas palabras. Yo soy la fuente de esas palabras que tú estás usando para rechazarme. Y lo que quiero que nosotros entendamos es que esa misma tendencia existe en nosotros. Si no, lo que hemos estado hablando acerca de la condición del corazón o de la cabida que Dios quiere encontrar en nuestro corazón es tan importante. Mira, considere por un momento Pedro. ¿Ok? Pedro, sabemos que Pedro cometió varios errores. Una vez Cristo lo llamó Satanás, algo bastante fuerte, ¿verdad? Pero cuando Pedro se topó con la persona de Cristo, él se cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, soy hombre pecador. Y Dios, Cristo, el Hijo de Dios, dijo, levántate, quiero que me sigas. ¿Es ese tipo de corazón? Bueno, es el tipo que yo estoy buscando. Hay cabida ahí. Hay cabida en ese hombre. No entiende nada. Va a decir un montón de cosas raras a lo largo de los próximos 3.5 años. Pero hay cabida ahí. En cambio, los fariseos que ya habían estudiado, escudriñado las Escrituras, ¿qué dice Cristo a ellos?
Ustedes escudriñan las escrituras, pero todas esas escrituras hablan de mí y no quieren venir a mí para tener la vida que ustedes no tienen. ¿Qué diferencia? ¿Y cuál era la diferencia? Amigos, cabida. Tipo de tierra, lo que él estaba compartiendo. El tipo de tierra. Qué tan importante es presentarle al Señor un corazón humilde de un niño. Y cuando digo humilde, lo que quiero decir es con una disposición de vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios. Confesar que no sabemos lo que pensamos que sabemos. Que aunque quizás hayamos crecido en el entendimiento de la Biblia, es muy posible que no hayamos crecido en la vida que escribió la Biblia. Eso se llama humildad. Humildad delante del Señor. Señor, muéstrame mi corazón. Escudriña, por favor, mi corazón. Hay cosas elevadas en mí que tienes que bajar. Cosas bajas que tienes que levantar, cosas torcidas que tienes que enderezar. Hazlo, Señor, para que pueda recibir la venida de tu Espíritu aquí, sin rechazarte, sin escoger mis propias interpretaciones de este libro y al mismo tiempo rechazar la obra de ese ser que escribió la Biblia. Ay, amigos, para mí eso es demasiado importante. El mundo está lleno de conocimiento bíblico, hay tantas escuelas, hay tantas, no sé, licenciaturas o no sé cómo decirlo. Podemos tomar tantas clases, leer tantos libros, asistir a tantas conferencias. Todo eso puede ser útil, pero solo si le presentamos al Señor un corazón de un niño. Si no recibimos el versículo que acabamos de leer, si no recibimos el reino de Dios como un niño, no podemos entrar en él. ¿Alguna vez has pensado en qué raro es esa expresión? Para entrar en un reino, tenemos primero que recibirlo aquí. Eso no tiene sentido aquí. ¿Ok? Para entrar en lo que Cristo está diciendo, es para entrar en ese reino. Yo tengo primero que compartir la naturaleza de ese reino aquí. Eso es lo que él estaba diciéndole a Nicodemo. Él está diciéndole, no, a menos que nazcas de la naturaleza de ese reino, a menos que tengas algo de la vida de ese reino viviendo en ti, no puedes entrar. Porque esas dos naturalezas no se mezclan. Me has venido, estoy, hablando como si fuera Cristo hablando a Nicodemo, has venido a hacerme preguntas. Tiene mucha confusión, tienes muchas preguntas, pero lo que quiero decirte es algo muy sencillo. Todo lo que estás diciendo, todas tus preguntas acerca del reino de Dios, nunca vas a entender las respuestas a menos que primero recibas algo de ese gobierno de Dios dentro de su propio corazón. Y así vas a poder entender el reino, entrar en el reino, crecer en el reino y conocer el gobierno de Dios en tu propio corazón. Así es. Así es. Y eso requiere un tipo de tierra, un tipo de corazón que está buscando algo más allá de las palabras.
verdades, interpretaciones. Tengo aquí algunos versículos que hablan de esto, del Antiguo Testamento. El primero está en Jeremías 2:21. Dice, pero yo te planté, Dios está hablando acerca de Israel, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mi sarmiento degenerado de una vid extraña? Dijo, yo planteé algo bueno. ¿Qué pasó? Isaías 5, versículo 1. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Lo que espero que ustedes puedan ver aquí es que no solo hay un don, sino también hay una manera de experimentar el don. En la primera cita aquí de Jeremías nos dice que Dios plantó una vid escogida de simiente genuina. En Isaías dice, Él plantó vides escogidas. Entonces, el problema no se encontraba en la semilla, ¿verdad? En el don. Es un don perfecto. El hombre no puede añadirle nada, ni mejorar el don de ninguna manera. ¿Por qué entonces ninguna de estas plantas produjo lo que Dios estaba esperando, lo que Dios estaba deseando? Repito, hay un don de Dios, un don de su amor, un don de su misericordia. Es lo que Cristo, por así decirlo, compró con su muerte, sepultura y resurrección, deseando compartir, derramarse, darnos una medida de ese don. Hay un don perfecto. El problema no se encuentra en el don, pero hay una manera de someternos a su poder, al poder de ese don y experimentar su crecimiento. Como cristianos, yo diría que debemos considerar estas cosas seriamente. Porque se habla mucho de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos ha dado. Y mucho de eso, mucho de lo que se dice sobre ese tema es cierto. Dios nos ha dado una simiente escogida, perfecta. Dios nos ha dado una vida que viene con su propia luz, como dice Juan capítulo 1. La vida es la luz de los hombres. Eso es lo que Dios ha sembrado en nosotros. Pero hay un camino o una manera de andar con Dios para que esta semilla, este don perfecto produzca
su fruto. Y por eso voy a decirles de nuevo, el cristianismo en un sentido se puede describir en un regalo de vida. Y también se trata de una manera de recibir con mansedumbre, caminar en humildad, caminar con ella, permanecer en ella, volvernos a ella, escuchar la voz de ella para experimentar lo que Dios desea, lo que Dios está tratando de hacer. Hay una semilla de una nueva vida. No es la vida vieja del hombre caído, no. Es una vida nueva. Pero también hay un camino nuevo y vivo del que Hebreos habla. Un camino nuevo y vivo creado por Dios, abierto por Jesucristo, enseñado por el Espíritu de Dios, por el que el hombre puede ser cambiado, transformado y convertirse en algo totalmente diferente de lo que era antes. Y eso es más o menos lo que estaba diciendo al principio hoy, que el cristianismo, el verdadero cristianismo, es una forma de cambiar de una naturaleza a otra. No es un cambio de entendimiento solamente. No es un cambio de actividades solamente. Aunque obviamente el cambio de naturaleza va a cambiar todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Y toda nuestra vida externa va a ser tocada y cambiada por el cambio de naturaleza en nuestro corazón. No es solamente una manera de ser perdonado por lo que hemos hecho, aunque incluye eso también. No es solo un conjunto de verdades, ideas, doctrinas reveladas por Dios que tenemos que creer. Es una vida. Una vida dada por Dios. Y si ustedes no escuchan nada más de lo que digo todo este tiempo con ustedes, lo que espero que puedan por lo menos escuchar es que es tan importante aprender a caminar en y con esa vida, en la luz que brilla de esa vida. Seguir la luz, caminar en la luz, dejar que esa luz haga su obra en nosotros. La luz de Cristo no es solamente para mostrarnos qué carro deberíamos comprar, aunque la luz de Cristo puede hacer eso también. Pero se trata de una relación viva con un espíritu vivo. Y cuando los cristianos caminan en este camino vivo, y aprenden lo que significa mantenerse dentro de las fronteras de la luz. Y eso es algo que quizás voy a mencionar más luego hoy o mañana, no sé. Pero cuando aprendemos a respetar las fronteras de esa luz, porque la luz brilla en nuestro corazón y siempre manifiesta, si estamos prestando atención, si estamos escuchando la voz de esa luz, manifiesta las cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, no solamente en nuestras creencias, pero eso también, en nuestras palabras, en cómo pasamos nuestro tiempo, las cosas en las que nos estamos invirtiendo, lo que estamos haciendo con nuestros teléfonos, cómo estamos viviendo. Esta luz empieza a manifestar. Si prestamos atención, si nos volvemos hacia la luz de las tinieblas, como dice Cristo le envió a Pablo para volverlos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Y si nosotros
nos mantenemos vueltos a esa luz tiene mucho que decir acerca de cada aspecto de lo que está sucediendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Amigos, porque Dios quiere vivir en ti. Quiere vivir, no solamente quiere visitarte de vez en cuando, tocarte una vez cada 2 o 3 meses. No, Dios quiere vivir en ustedes. Quiere establecer su presencia, su nube de gloria, su poder, su pureza, su gobierno, su reino en ustedes. Y la manera por la cual Dios limpia y purifica su templo comienza con los destellos, los brillos, los vislumbres de luz que aparecen en nuestros corazones para testificar en contra de todas las cosas que no deberían estar en el templo de Él. Eso puede, me estoy adelantando, pero es importantísimo entender que eso tiene que ver con absolutamente todo en nuestra vida. Muchas personas piensan que Dios viene para corregir mi teología. Dios viene para enseñarme el verdadero entendimiento de Apocalipsis. Dios quiere enseñarme quién es la bestia y quién es el anticristo. No. Bueno, Él puede hacer eso también. Pero principalmente, Dios viene para vivir en ustedes. No otra vez, no de vez en cuando las cosas son muy difíciles en la vida, solamente tocar una situación o ayudarte con un problema financiero, monetario. Él puede hacer eso también, pero Él no solamente quiere hacer eso. Él quiere vivir en su templo. El problema con su templo es que lo hemos hecho una cueva de ladrones. Es decir, cosas que están robando su templo. Cosas en nosotros que estamos permitiendo, que no están permitiendo que Cristo viva y more en su propio templo. Eso es lo que Cristo estaba diciendo con respecto al templo externo. Como un cuadro, porque Él sabía que ese templo iba a ser destruido totalmente en 40 años. Entonces no estaba testificando principalmente de ese templo. Él estaba hablando de otro templo, que debería ser una casa de oración, un lugar donde experimentamos la presencia de Dios. El amor de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios, la presencia de Dios, la guía de Dios, los ojos de Dios, la luz de Dios. Por eso Dios nos ha creado. Y Él viene con ese propósito. Entonces, volviendo a lo mismo. El cristianismo es una forma de cambiar de una naturaleza a otra naturaleza, porque Dios no se mezcla con una naturaleza totalmente contraria. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios hizo inmediatamente después de la caída de Adán y Eva? Los echó del jardín. ¿Y qué más? Puso un querubín con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque esa naturaleza en la que Adán y Eva habían caído ya no se mezcla con el paraíso. Ya no se puede mezclar con ese árbol de vida. Entonces, para volver a ese árbol de vida, esta espada encendida que representa la cruz, no solamente la cruz histórica, sino nuestra propia experiencia de esa espada encendida que corta en nosotros, que es como una espada de doble filo, así se dice, doble filo.
que hace una división entre lo precioso y lo vil en nosotros. Que nos da una manera de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de algo totalmente nuevo, que crucifica en nosotros lo que no puede heredar el reino de Dios, que circuncida en nosotros algo que es carne. ¿Me explico? ¿Para qué? Bueno, para que podamos regresar a ese árbol de vida y vivir con Dios para siempre en ese paraíso. Eso es lo que Dios quiere. Y esa nueva vida, la manera de experimentar el incremento de esa vida y el decrecimiento, el menguar de la otra vida, tiene todo que ver con caminar con Cristo en el camino que Él ha provisto. Cristo vino, Él vino, amigos, para vencer la muerte, el pecado, la carne, todos los enemigos, y regresó a su Padre. Pero cuando Él regresó a su Padre, derramó a su Espíritu. ¿Para qué? Nosotros, aprendiendo a caminar en ese Espíritu, por ese Espíritu, experimentando el poder del Espíritu vencedor de Cristo, pudiéramos seguirlo en el mismo camino. Por eso Cristo vino. Él murió, no para que nosotros no tuviéramos que morir. Él murió para que nosotros pudiéramos, por el poder de Cristo, por el Espíritu de Cristo, experimentar en nosotros una muerte al yo. Una nueva vida en el Espíritu de Cristo, para que pudiéramos seguirlo en el camino de la cruz. Si alguien quiere ir en pos de mí, entonces voy a contarles el camino. Niégase a sí mismo, toma la cruz todos los días y sígueme. Este es el camino que Cristo abrió para nosotros. Este es el camino que nosotros tenemos que aprender para seguirlo. Cristo vino para abrirnos un camino nuevo y vivo. Este camino nuevo y vivo es lo que el mismo Espíritu de Cristo va a mostrarnos. Primero que nada, Cristo nace, por así decirlo, dentro de nosotros, como Él nació en Belén. Pero tan pronto como Él nació en Belén, fue perseguido por Herodes, ¿verdad? Cuando Él todavía era un bebé chiquito. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Exactamente lo mismo. Como cuando comenzamos a experimentar ese nuevo nacimiento de Cristo en nosotros, inmediatamente vienen los pájaros para robar la semilla. Inmediatamente encontramos piedras en nuestra tierra y cardos y espinos que tratan de ahogar lo que Dios acaba de sembrar en nosotros. Pero si permanecemos en el Espíritu de Cristo, entonces aprendemos la obediencia al Espíritu, igual que Él. La obediencia, sumisión, rendición a su Padre, aprendiendo a decir, no mi voluntad, Señor, sino la tuya, en todo. Si seguimos este Espíritu, este nuevo camino que Él ha abierto, entonces el Espíritu nos lleva a la cruz de Cristo. No una cruz externa, sino una cruz diaria en la que nuestra voluntad muere cada día. Una manera de presentarnos todos los días como sacrificios vivos en el altar de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que Cristo vino, perfectamente venció todos los enemigos del hombre y de Dios,
regresó a su Padre y comenzó a atraernos a Él por medio de la medida de su propio Espíritu, obrando en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros experimentamos. Si queremos seguirlo, eso es lo que vamos a sentir aquí. Y cuando digo sentir, alguien me dijo recientemente que muchas veces no sabía eso, que muchas veces cuando uso la palabra sentir o experimentar, muchas personas piensan solamente en como experiencias en el cuerpo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una experiencia en el corazón, en nuestra naturaleza, un cambio aquí. Lo que vamos a experimentar primero es que algo nuevo nace en nosotros. No es la misma naturaleza con la que nacimos naturalmente. No es como el caballo, usando el ejemplo de antes. Es algo nuevo. Nace en nosotros, que tiene un nuevo querer y un nuevo hacer, que no es el mismo querer y hacer que antes experimentábamos. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses 2. Dios es Él quien está en ustedes haciendo, o ¿cómo es? Alguien me ayuda. Haciendo en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Eso es lo que comenzamos a sentir cuando el bebé, por así decirlo, cuando Cristo empieza a vivir en nosotros. Y qué tan importante es, amigos, volver nuestro corazón. Alguien puede decir, no, Jason, eso es legalismo. Eso no tiene nada que ver con legalismo. Eso no tiene que ver con tratar de agradar a Dios con nuestras propias obras. Eso tiene que ver con negar nuestras propias obras para que Cristo pueda vivir y crecer y reinar en nuestro corazón. Tiene que ver con someternos a la obra de Dios, no producir nuestra propia obra para Dios. No tiene nada que ver con legalismo o una religión de obras, ni nada de eso. Porque a veces cuando uno empieza acerca de, las palabras de Cristo, cuando Él nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Hay personas, muchos cristianos que dicen, no, eso es legalismo, obras, no tenemos que hacer nada, Cristo lo hizo todo. Cristo sí, lo hizo todo para que nosotros pudiéramos experimentar su poder. Pero también, amigos, si nosotros seguimos viviendo en la carne, voluntariamente viviendo en esa naturaleza que Cristo vino para crucificar, ¿cómo vamos a experimentar el incremento de esa vida que Cristo ha sembrado en nosotros? Si siempre estamos alimentando esa naturaleza en nosotros que Cristo está tratando de crucificar y circuncidar, ¿cómo vamos a experimentar lo que Pablo dice? Cristo siendo formado en nosotros. No, amigos, tenemos un papel. Nuestro papel no es producir vida. Nuestro papel no es producir justicia. Nuestro papel no es producir nada que es espiritual. Pero nuestro papel es volvernos y someternos a ese don de Dios que empieza en nosotros como algo muy pequeño, pero tiene la capacidad de salvar. Y cuando yo digo salvar, no estoy hablando simplemente de tener una nueva posición legal con Dios. Estoy hablando de experimentar la salvación de todos los enemigos en mi propia casa. Todos los filisteos que están corriendo por todo lado en las ciudades de mi corazón. Eso es lo que Cristo quiere eliminar, como David lo hizo, como Josué lo hizo.
en la tierra externa de Dios. Bueno, voy a terminar ahí por el momento y seguir un poquito más tarde.